En este curso vamos a aprender el flujo de datos en Excel. ¿Cuál es el objetivo de este curso? El objetivo de este curso es que ustedes puedan trabajar con los datos desde lo que es la obtención de datos con Power Query, luego transformar los datos también con lo que es Power Query, hacer las depuraciones. Luego esto vamos a pasar a Power Pivot para hacer el modelamiento. Aquí vamos a hacer las relaciones de las tablas y también a crear medidas, para finalmente esto importar al Excel y visualizar nuestros datos con tablas dinámicas. Esto es lo que vamos a aprender en el curso del día de hoy. Así que vamos a hacer ejercicios y vamos a nuestro Excel. Abrimos un libro de Excel y en este libro de Excel, para nuestro primer ejercicio, vamos a ir a obtener los datos. Me voy a ir aquí a mi pestaña de datos y en mi pestaña de datos, en mi grupo de obtener y transformar datos, lo pongo obtener datos y lo voy a poner de un archivo desde un libro de Excel. Voy a buscar aquí, me va a aparecer el panel donde me pide de dónde yo voy a importar estos datos. Déjeme simplemente aquí lo busco. Esto está en escritorio. Lo tengo por aquí, por aquí. Muy bien, vamos a nuestro ejercicio número 1 y vamos a hacer con un ejemplo de una empresa que vende bicicletas. Todos estos datos son totalmente ficticios creados para el curso. Vamos, espérenme un momento. Tengo que cerrar. Estaba trabajando con este archivo, entonces no me está permitiendo, pero ya lo voy a cerrar. Denme un segundito. Los tenía abierto por aquí arriba, pero ya lo cerramos. Ahora sí. Vamos aquí de un archivo, desde un libro de Excel. Y ahora sí, ejercicio bicicletas. Lo que va a hacer y se comienza a activar es nuestro Power Query para hacer la obtención de datos. Ahorita nos estamos conectando al archivo de Excel. Si ustedes pueden ver aquí me dice ejercicio, bicicletas, trabajar con datos. Me muestra todo lo que tiene este archivo. Y aquí me dice clientes, productos, ventas. Encuentra estas tres tablas y encuentra estas tres hojas de cálculo. Nosotros vamos a seleccionar las tablas. Aquí ponemos el visto para seleccionar varios elementos y seleccionamos las tablas. Cuando nosotros seleccionamos las tablas, nos presenta una vista previa de lo que tenemos en esta tabla. Ahorita estoy viendo mi tabla clientes 1, me muestra la información que yo tengo. Me voy a ir a productos 2 y me voy a ir aquí a ventas 3. Ok, selecciono mis tres tablas y nosotros tenemos aquí una opción para dar clic en cargar. Si das clic en cargar, estas tablas se van a cargar al Excel, lo vas ya a importar al Excel como tablas. Pero como la mejor práctica y justamente para respetar nuestro flujo de trabajo, nosotros estamos ahorita aquí en esta parte obteniendo los datos de Power Query. Vamos a pasar a la transformar datos, donde podemos hacer la depuración, la transformación, la combinación. Podemos hacer varias opciones, varias modificaciones de nuestros datos con Power Query. Estamos ahí en esta parte. Entonces, justamente vamos a ir a transformar estos datos. Déjenme, los voy cerrando por aquí. Espérenme un segundo. Ok, entonces vamos a dar clic aquí en transformar datos. Al dar clic en transformar datos y cuando ustedes vean transformar datos, se refiere a nuestro Power Query. Se abre una ventana aparte del Excel, que es mi editor de Power Query. Yo lo tengo aquí. Y aquí está mi editor de Power Query. Todo lo que ha estado haciendo la conexión al Excel lo trae mediante consultas. Aquí está la consulta que me trae todo lo que está en la tabla clientes 1, la consulta que me trae todo lo que está en productos 2 y en ventas 3. Esto lo que hace el Power Query es saca una copia, importa del Excel al Power Query estos datos. Y con esto yo puedo hacer aquí las transformaciones. Así que ustedes no tienen que preocuparse. Muchas veces el miedo de utilizar estas herramientas de Power Query
es que tú vas a dañar la base de datos. No vas a dañar la base de datos. Tú siempre importas, sacas una copia de estos datos de la base de datos. En este caso es de nuestro archivo de Excel. El original no le va a suceder nada. Y aquí comienzas a hacer todas las transformaciones, depuraciones. El siguiente paso es ir revisando. Vamos aquí a nuestra consulta de clientes uno y vamos viendo qué podemos nosotros transformar, mejorar. Tenemos una ayuda muy grande en Power Query, que es esta barrita en verde abajo de cada columna. Me indica la calidad del estado de la columna. Me indica aquí si es que yo tengo celdas en blanco, celdas con error. Miren, aquí justamente está totalmente en verde. Pues no hay ninguna novedad. Si por ustedes aquí se topan con una columna que no esté totalmente en verde, lo más seguro es que ustedes tengan por ahí celdas en blanco. Y si ya se topan con una columna que está en rojo, quiere decir que en esa columna hay errores y deben corregirlos. Aquí de mi consulta clientes uno, vamos a hacer un pequeño trabajo, una pequeña transformación. Siempre, y aquí va el primer concepto clave, ustedes antes de comenzar a hacer todo este flujo de trabajos, porque el objetivo final de todo este flujo es que ustedes presenten la información de sus bases de datos en un reporte. Siempre ustedes tienen que tener un objetivo claro de qué quieren presentar con el reporte, qué quieren comunicar con su reporte de tablas dinámicas, de gráficos dinámicos. Con esto van a poder hacer las transformaciones necesarias de sus datos con Power Query. Por ejemplo, yo sé que a mí me va a traer problemas el tener nombres y apellidos separados. Entonces yo lo que voy a hacer es transformar para que estas dos columnas poder unirlas. ¿Cómo hago esto? Yo selecciono mis dos columnas, nombres y apellidos. Justamente busco mi opción de transformar, mi pestaña de transformar en el editor de Power Query. Y yo tengo aquí en mi grupo columna de texto la opción de combinar columnas. Doy clic en combinar columnas. Me va a aparecer aquí este panel y me dice, mira, ¿cómo quieres tú combinar las columnas? ¿Qué separador quieres que se coloque entre estos textos que vas a combinar? Yo le voy a poner aquí el espacio, ¿no? Para que me separe el nombre, espacio, apellido. Tome en cuenta, todos estos datos son completamente falsos, creados simplemente para el ejercicio. Entonces aquí en nuevo nombre de columna, yo le voy a poner nombre y apellido. Nombre y apellido. Muy bien. Me va a combinar estas columnas y me va a crear una nueva columna con nombre y apellido donde ya va a estar unido el nombre y el apellido con el espacio. Pongo aceptar. Correcto. Ustedes ven que aquí ya no tengo dos columnas, tengo ya solo nombre y apellido. Todas las transformaciones y depuraciones que nosotros realicemos se van guardando en nuestros pasos aplicados. Aquí podemos ver todos los pasos aplicados que hemos hecho en la consulta de clientes 1. Aquí están mis columnas combinadas. Si yo doy un clic en tipo cambiado, regreso como tenía anteriormente. Entonces me puedo mover entre mis pasos y esto me facilita trabajar en la transformación y depuración de mis datos. Vamos a ver qué necesitamos ahora en productos 2. Justamente en mi consulta de productos 2. Yo veo aquí que tengo el producto, la categoría, bicicleta, carretera. Yo aquí puedo ver que en categoría, si es que yo lo pongo filtrar, no es que tengo mayor información, se está repitiendo solo lo que dice bicicleta. Entonces yo puedo hacer aquí algunas transformaciones, algunas depuraciones para mejorar esto. Voy a ponerle, yo no esta columna, no quiero trabajar con esta columna. Tengo algunas opciones, yo puedo quitar esta columna, simplemente le doy clic derecho, lo pongo quitar. O también aquí desde inicio, en mi opción de elegir columnas, yo puedo decir qué columnas quiero que se presenten, al momento de importar al Excel aparezca. ¿Sí? Puedo yo elegir qué columnas quiero yo importar al Excel. Entonces también es una opción. Yo voy a utilizar el paso de quitar columnas. Ustedes pueden ver que aquí ya tenemos nuestro paso, columnas quitadas.
Aquí podemos hacer algunos trabajos más. Yo necesito que no esté aquí como bicicleta de carretera. Y aquí en vez de subcategoría, yo quiero que diga simplemente bicicleta y abajo carretera o montaña. Primero simplemente puedo cambiar este título y lo puedo poner aquí, bicicleta. Ok, mi primer cambio. Y el segundo, yo quiero aquí cambiar, que quede solo carretera o montaña. No quiero que diga el bicicleta de. ¿Qué puedo hacer en estos casos? Para estos casos yo voy a utilizar mi opción de reemplazar valores. Selecciono mi columna de bicicleta, me voy a mi pestaña de inicio y en mi pestaña de inicio yo tengo mi opción de transformar. Aquí en transformar yo doy un clic en reemplazar los valores. Me va a aparecer mi panel. Me dice, ¿qué quiero yo reemplazar? Yo quiero reemplazar lo que dice bicicleta de espacio. ¿Por qué quiero reemplazar? Por nada, por que quede en blanco. Entonces no debo escribir en reemplazar con nada, ni un espacio en blanco, nada. Lo debo dejar de esta manera. Y simplemente luego pongo aceptar. Con esto ya en bicicleta me queda solo carretera y montaña. Sí, recuerde este paso, el valor reemplazado. Estos pasos que ustedes al realizar tienen esta ruedita de configuración. Si ustedes le dan un clic, pueden volver a cambiar. Entonces recuerden lo que hicimos de reemplazar los valores, puse bicicleta de, lo reemplace por nada. Por eso ya nos queda solo carretera y montaña. Pongo aceptar. Ahora yo quiero sacar aquí de mi columna de producto el color de la bicicleta. Necesito una columna más, agregar una columna donde me diga el color, si es roja, si es negra, si es roja, plateada, para luego poder utilizar esto en mi reporte de tablas dinámicas. Por eso les comentaba que es súper importante, ustedes ya tengan claro qué métricas, qué campos necesitan, ya tengan esto pensado antes de crear su dashboard, su reporte con las tablas dinámicas y gráficos dinámicos. Yo como necesito el color, vamos a hacer esto. Tenemos algunas maneras de hacer esto, pero la que les voy a mostrar, porque es una herramienta que utilizamos mucho, es el agregar una columna utilizando utilizando a partir de los ejemplos. Lo que voy a seleccionar es mi columna de producto. Me voy a ir aquí a la opción de columna a partir de los ejemplos y pongo a partir de la selección. Y se aparece así, agregar columna a partir de ejemplos, y aquí a este lado me pide que le ponga el ejemplo. Entonces yo como quiero que aquí me aparezca solo el color, comienzo a escribir aquí roja. Le debo poner el ejemplo. Comienzo a escribir roja y listo. Doy un clic y me ha tomado el ejemplo. Como le estoy poniendo que coge el color, yo veo que va sacando solo el color de cada producto. Aquí me dice roja, negra. De todos modos, ustedes tienen que validar. Muchas veces funciona con un solo ejemplo. Otras veces tienen que escribirle varios ejemplos para que salga la información correcta. Pongo aceptar. Me vaya a agregar mi columna que creé con el ejemplo y aquí yo tengo ya el color. Aquí en texto entre delimitadores, yo le pongo simplemente color. Tenemos ya esta columna que nos hacía falta. Vamos a validar ahora nuestra parte de ventas. En nuestra parte de ventas, yo veo que tengo las columnas importantes, necesarias, cantidad, precio. Aquí ya vamos también viendo si es que nosotros vamos a necesitar relacionar nuestras tablas. Yo puedo ver que en mi tabla de ventas, que es mi tabla de transacciones, no tengo ninguna información sobre el nombre del producto o sobre información del cliente. Esto se encuentra en las tablas, y estas tablas se lo conoce como tablas de dimensiones, que tienen atributos que complementan a mi tabla de transacciones, que es ventas. Por ejemplo, aquí con ID de producto, si yo me voy a mi tabla productos, veo que también tengo el ID de producto y aquí tengo más atributos sobre el producto. Ya tengo lo que creamos, la columna de bicicleta, el nombre del producto y también agregamos el color. Estos son atributos
que yo tengo para complementar a mi tabla de transacciones. En clientes me sucede lo mismo. Yo aquí tengo el ID del cliente en mi tabla de transacciones ventas y tengo otra tabla de clientes que con el ID de cliente yo puedo traerme el nombre y apellido del cliente, la ciudad y país. Ahora ya vamos viendo que estos campos y de producto y de cliente son campos claves que me van a permitir relacionar mi tabla ventas 3 con productos 2 y clientes 1. Eso ya lo vamos a hacer más adelante con nuestra herramienta de Power Pivot. Muy bien. Entonces, si ya nosotros hemos hecho todas las transformaciones y depuraciones, ya podemos ir a cargar. ¿Cómo vamos a cargar esto? Nos vamos a ir a la pestaña de inicio y vamos a utilizar aquí la opción de cerrar y cargar en. En cerrar y cargar en me aparece algunas opciones de cómo yo quiero importar los datos al Excel. Aquí me dice, mira, todas las transformaciones que has hecho en las tablas en Power Query, quieres pasarlos como una tabla al Excel. ¿Quieres ya como un informe de tabla dinámica? ¿Quieres un gráfico dinámico? ¿O quieres crear únicamente la conexión para luego poder llamarlos e importarlos al Excel? Como nosotros tenemos que utilizar todavía el relacionar nuestras tablas con Power Pivot, lo que vamos a hacer es crear únicamente la conexión y vamos a poner un visto en esta opción, agregar estos datos al modelo de datos. Con esto, estas tablas les voy a agregar al modelo de datos de nuestra herramienta de Power Pivot. Entonces pongamos un visto y tenemos agregar estos datos al modelo de datos. Doy clic en aceptar. ¿Ok? Con esto me va a aparecer a mi lado derecho de consultas y conexiones, las conexiones que he realizado y también lo que se está cargando al modelo. Ahí me indica hasta cuántas filas tiene cada tabla. Como ustedes pueden ver, aquí ventas, mi tabla de transacciones, mi tabla de clientes que es de dimensiones y la tabla de productos que igual es de dimensiones. Si ustedes ponen el cursor encima, les aparece una pequeña vista previa de lo que tenemos en estos datos. El siguiente paso es ir a nuestro Power Pivot. El Power Pivot es un complemento que si ustedes no tienen activo, tienen que justamente activarlo. Esto lo pueden hacer desde mi pestaña de programador y aquí en complementos con pueden ustedes activar el Power Pivot. ¿Se ven? Normalmente no está puesto el visto. Ustedes le ponen un visto y ponen aceptar. También puedes llegar a los complementos por nuestra parte de opciones. Se pueden ir aquí a archivo, la pestaña de archivo, opciones. Aquí en opciones pueden ir a lo que es complementos. Dan clic en complementos. Aquí les voy a mostrar todos los complementos que están activos en su Excel. Y aquí en vez de complementos de Excel, lo ponen en complementos con y ponen I. Igual, llegan a lo mismo, solo que si es que tienen habilitado la pestaña de programador, es más rápido ir justamente por la pestaña de programador. Tienen que ponerle un visto para activarlo. Voy a poner aquí cancelar, porque ya lo tenemos nosotros activo. Me voy a ir a mi pestaña de Power Pivot y en la pestaña de Power Pivot, en el grupo de modelado de datos, doy clic en administrar. A dar clic aquí en administrar, se me va a abrir mi panel de el editor de Power Pivot, la ventana donde manejamos el Power Pivot. Es igual otra ventana diferente. Y aquí yo lo que puedo ver es ya en mi Power Pivot las tablas que yo agregué al modelo. Aquí yo digo ya agregué la tabla clientes 1, productos 2, ventas 3. En este momento en nuestro flujo nos encontramos aquí. Ya obtuvimos datos con Power Query, ya transformamos datos con Power Query, ya modelamos y ahora venimos a nuestra parte de modelamiento con Power Pivot. Aquí vamos a crear las relaciones entre tablas para poder crear los reportes completos, es decir, con toda la información. Como ustedes vieron en nuestra tabla de ventas, que es la de transacciones, nos faltaba información sobre
el cliente y el producto. Entonces tenemos que crear las relaciones entre esas tablas. ¿Con qué fin? Que al momento de yo crear mi reporte en tablas dinámicas pueda tener esos datos y pueda crear los reportes con esa información. Vámonos aquí, déjenme, regresemos a nuestro Power Pivot. Ya lo tengo aquí y miren, aquí tenemos, aquí en el Power Pivot, volvemos a hacer una revisión de nuestros datos. Por ejemplo, aquí yo estoy en mi tabla clientes, veo que está bien la información, las columnas. Me voy a ir a mi tabla productos, veo igual que está bien la información de productos. Vamos a ventas. Y aquí en ventas podemos ya ir también colocando formatos a las columnas como nosotros necesitemos que se presente. Por ejemplo, aquí en fecha yo no quiero que me aparezca fecha y hora. Yo quiero solo fecha corta. Entonces selecciono mi columna de fecha y al seleccionar mi columna de fecha se activa estas opciones de aquí detectando el formato que es de fecha. Me dice tipo de datos fecha y aquí me dice cómo yo quiero presentar la fecha. Yo le voy a poner con una fecha corta. En el precio también yo necesitaría en el precio colocarlo con el tipo de formato de contabilidad o de moneda. Entonces selecciono mi columna de precio, en mi grupo de formato le pongo la moneda que yo trabajo. Le voy a poner yo en este caso español Ecuador. Y también puedo poner si voy a utilizar decimales o no. Y en este caso no utilizo decimales. Entonces les puedo disminuir los decimales y dejar el precio simplemente con una cantidad, pero ya con nuestro símbolo de moneda. El siguiente paso, ya cuando han hecho estos cambios de formatos en las columnas, de todas las tablas que ustedes van a interactuar, nos vamos a ir aquí mismo en la pestaña de inicio, vamos a irnos al grupo de ver y vamos a cambiar la vista de diagrama. En la vista de diagrama me aparece, déjenme aquí, sí, listo. Nos aparece las tablas de esta manera visual. Cada tabla me aparece como un cuadradito donde me aparece el nombre de la tabla y los campos que tiene. Por ejemplo, aquí clientes uno me dice, esta es la tabla clientes uno y tienes los campos y de cliente, nombre y apellido, ciudad y país. Aquí tengo mi tabla productos 2 y igual me aparece el nombre de mi tabla y los campos. Y mi tabla ventas 3 con los nombres de los campos. Nosotros vamos a colocar de la siguiente manera. Nuestra tabla de transacciones lo vamos a colocar aquí en la mitad. En ver si puede ser un poquito más pequeño. Y las tablas de dimensiones que ya hablamos que son las que complementan a mi tabla de transacciones, lo vamos a poner alrededor. Aquí voy a poner productos y aquí voy a poner clientes. De esta manera. Ahora, lo que yo necesito es ir creando las relaciones. Ya habíamos nosotros visto los campos claves y decíamos que nuestra tabla de productos se relaciona con mi tabla de ventas por I de producto. Entonces selecciono justamente de I de producto, de mi tabla productos al I de producto de la tabla ventas. De esta manera va a salir una línea y con esta línea se está creando la relación. Aquí me indica que es una relación de uno a varios. ¿Por qué? Porque aquí en mi tabla de productos, al ser una tabla de dimensiones, yo no tengo transacciones, es decir, no se puede repetir el producto. En cambio, aquí en mi tabla de ventas como es mi tabla de transacciones, yo sí se puede repetir los productos. Estas tablas de transacciones se les conoce con el nombre de tabla de hechos. Entonces, en mi tabla de hechos sí se puede repetir. Yo puedo tener varias veces la venta de un producto. Entonces, se crea la relación de una a varios. Vamos ahora a crear mi relación entre mi tabla clientes 1 y mi tabla de ventas 3. Nuevamente, en este caso, el campo clave es el ID de cliente. Entonces, selecciono mi campo clave, saco la línea del ID cliente de clientes 1, lo arrastro
a mi tabla ventas 3 al ID cliente. ¿Ok? Aquí me crea la relación. Aquí le hace un poco difícil la relación al Power Query, al Power Pivot, perdón, porque como tengo el mismo número de clientes, me dice como si tuviera de uno a varios. Esto debemos corregir. Siempre nosotros en nuestras tablas de dimensiones, o en la mayoría de los casos, podríamos decirlo, debería estar la relación de uno a varios, y aquí ustedes pueden ver que está de varios a uno. Esta relación yo puedo cambiarla. ¿Cómo podemos hacer esto? Aquí nosotros en nuestra barra de diseño, en nuestra pestaña de diseño, doy clic en mi pestaña de diseño de Power Pivot y tengo la opción de administrar relaciones. Doy clic aquí en administrar relaciones y veo las dos relaciones que estoy creando. De aquí yo tengo problemas desde este. Debería estar aquí creado desde ventas a clientes con la relación de uno a varios. Entonces yo doy doble clic simplemente sobre esta regla y se me va a abrir este panel. En este panel yo puedo hacer el cambio, ¿sí? ¿Cómo hago este cambio? Debería estar aquí arriba, ventas 3 y aquí abajo, clientes. Entonces voy a hacer un pequeño cambio, le voy a poner aquí productos 2 primero para poder ponerle aquí abajo a clientes, ¿ya? Y aquí le voy a volver a poner ventas. La idea es que aquí nuestra tabla de ventas quede en la parte superior y en la parte de abajo quede el de clientes. Y vuelvo a hacer la relación. Digo, a ver, de ventas 3 se relacione por el campo y de cliente. Entonces selecciono aquí. Con esto ya pongo aceptar y se crea la relación de manera correcta. Ustedes pueden ver que aquí ya tengo venta 3 con la relación de varios a uno, de varios a uno. Pongo cerrar y este cambio ya se va a visualizar en mi tabla de relaciones. Deben tenerlo de esta manera. Listo. Si ya han hecho las relaciones y han validado que estén correctas, como les comentaba aquí, el concepto clave importante es identificar nuestras tablas de hechos, que es nuestras tablas de transacciones, y cuáles son las tablas de dimensiones de atributos que complementan a mi tabla de transacciones y que esté con la relación de la tabla de dimensiones de uno a varios. Si ya tienen esto, ya han relacionado bien sus tablas y ya podemos pasar esta data, importar a nuestro Excel. Para eso, desde nuestro editor de Power Pivot, puedo dar en la pestaña de inicio y en la pestaña de inicio yo tengo mi opción de tabla dinámica. Doy clic aquí en tabla dinámica. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a pasar del Power Pivot, vamos ya a importar al Excel justamente como tabla dinámica. Entonces damos un clic. Muy bien. Mm, 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 mm. Me va a aparecer este panel que me dice dónde quiero crear la tabla dinámica. Si quiero crear en una nueva hoja de cálculo, en una hoja de cálculo existente. Yo le voy a poner en una nueva hoja de cálculo y pongo aceptar. A este momento ya me crea algo que ya conocemos, que es nuestra área de nuestra tabla dinámica 1. Y aquí me aparece mis campos de tabla dinámica con mis tres tablas relacionadas. De esta manera yo ya puedo comenzar a crear mis reportes en mi tabla dinámica. Yo podría ya pedir, por ejemplo, quiero saber la cantidad de ventas por país. Entonces yo voy a arrastrar aquí a filas país. Esto ya me va presentando en mi área de mi tabla dinámica. Aquí simplemente en vez de etiqueta de fila, le pongo país. ¿Ok? Luego yo quiero también ver de aquí. Déjeme, me regreso aquí a mi panel de campos. Muy bien. Ahora aquí yo quiero ver en cambio por bicicleta también.
Bicicleta le voy a poner en el área de columnas y cantidad que está en mi tabla ventas 3 le voy a poner en el resumen de valores. Como ustedes pueden ver, hemos utilizado un campo de cada tabla. De clientes 1 estoy utilizando país, de productos 2 bicicleta y de ventas 3 cantidad. Si es que ustedes no tienen relacionados esta información bien, no les va a poder crear este reporte. Entonces ahí viene la importancia de crear el reporte de manera correcta. Aquí es un poco cambiarle las etiquetas. Aquí le podríamos poner bicicletas o tipo de bicicletas. Yo le voy a dejar como bicicletas, espacio. Miren, aquí ya tengo ya mi tabla dinámica y ya puedo crear también mis gráficos dinámicos con esta información relacionada. En el flujo de datos ya nos encontramos en esta medida, en este paso. El modelar tablas, ya el modelamiento de tablas, y estamos haciendo relacionar las tablas con Power Pivot. Aquí nos vamos a topar con una novedad. Ustedes pueden ver, me voy a regresar a mi tabla, que yo tengo en mi tabla de transacciones, que es mi tabla de ventas. Déjenme, lo voy a hacer hasta más anchito esto para que se vea mejor. Ya. Ustedes pueden ver que yo tengo la cantidad, precio unitario, pero no tengo que me esté calculando la venta total. No tengo esa información. Entonces, yo necesito crear esta medida. En tablas dinámicas se le conoce como el campo calculado, ya dentro de Power Pivot es una medida. Necesito crear esta medida con ese cálculo. Estas medidas, para crearlas, tenemos que hacerlo dentro de nuestro Power Pivot y lo hacemos utilizando nuestras funciones. Y utilizamos nuestras funciones DAX justamente para crear estas medidas. No se recomienda agregar columnas, sobre todo a nuestras tablas, que son nuestras tablas de transacciones. ¿Por qué? Porque esto ocupa muchos consumo de memoria en lo que es nuestro reporte y esto lo va dañando la optimización del archivo de Excel, el rendimiento. Cuando son tablas de dimensiones, tablas más pequeñas, por ejemplo, cuando creamos nuestra columna de color, no tenemos un gran número de filas que estamos agregando al crear esa columna, entonces no hay un impacto en el rendimiento. Pero si en su tabla de hechos, aquí en ventas, estamos manejando, no sé, 500,000 filas y agregan una columna, se va a agregar una columna con 500,000 filas y esto sí va afectando el rendimiento del archivo. Para esto, justamente tenemos nuestra opción de crear medidas. Podemos crear las medidas en Power Pivot. Me voy a regresar eh, a mi editor de Power Pivot. No lo he cerrado todavía. Si se le cerró, simplemente tienen que dar nuevamente, ir a la pestaña de Power Pivot y dar clic ahí en la parte de aquí por si acaso. Tienen que dar clic aquí en la pestaña de Power Pivot
ir nuevamente a administrar. Se va a volver a abrir esta pestaña y ya lo tenemos aquí. Van a regresar al panel de Power BI. Entonces aquí lo que hacemos es irnos a nuestra vista de datos y en nuestra vista de datos me voy a ir a mi tabla de ventas 3 y ustedes pueden ver que aquí tengo esta separación, esta liñita pluma, donde yo veo mis datos y más abajo tengo celdas en blanco. Estas celdas, aquí yo puedo crear mis medidas. En cualquiera de estas celdas yo puedo ir creando mis medidas. ¿Cómo hago esto? Simplemente me voy aquí, selecciono cualquiera de estas celdas y me voy a mi barra de fórmulas. Aquí en mi barra de fórmulas yo tengo que seguir una sintaxis para poder crear las medidas. Y como les comentaba, las medidas nosotros utilizamos las funciones DAX. Las funciones DAX eh, tienen alguna similitud con las funciones de Excel, pero son totalmente diferentes. En las funciones de Excel, nosotros estamos trabajando con los conceptos de celda, de rango. En cambio, las funciones DAX trabajan con los conceptos de tabla y de las columnas de la tabla. Además, las funciones DAX están programadas, configuradas para trabajar con modelos de datos relacionados. Los voy a poner aquí. Primero, en esta barra de fórmulas tienes que poner el nombre de la medida. Le voy a poner, como me falta el total de la venta, voy a ponerle total venta. Le voy a poner dos puntos y le voy a poner igual. Tienen que ponerlo de esta manera. Muchas veces aquí es el error que no saben por qué no se crea bien las medidas. Es porque no ponen los dos puntos. Si estás en Power Pivot, para crear la medida tienes que ponerle dos puntos igual. Ahora vamos a llamar a nuestra primera función DAX, que es mi función SumX. Esta función SumX me devuelve la suma de una expresión evaluada por cada fila de una tabla. Como ustedes pueden ver, aquí ya nos habla de tablas, de columnas de tabla. Si abro el paréntesis, me indica ya la sintaxis de esta función. Y aquí en esta sintaxis me dice el primer argumento con qué tabla voy a actuar. ¿Con qué tabla va a trabajar mi función SumX? Aquí lo va a hacer con ventas 3. Lo selecciono yo aquí ventas 3. Muy bien, punto y coma. Luego viene la parte de la expresión, que es qué operación, qué cálculos voy a hacer con esta tabla. Yo sé que mi venta total sería la multiplicación de la columna cantidad por precio. Pues justamente hago esto. Selecciono mi columna cantidad de mi tabla ventas 3 y le multiplico por el precio de la tabla ventas 3. Con esto voy a tener lo que es mi total de venta. Debe quedar de esta manera. Ventas, ventas cantidad. Primer argumento, mi tabla ventas. Y luego en la expresión, la operación que voy a hacer. ¿Qué va a hacer internamente esta función DAX? Va a recorrer las columnas cantidad y precio y va a ir multiplicando fila por fila. Va a ir a comenzar cantidad 1, precio 2. Cantidad 1 por el precio sale $2, $2, $2 y va a la vez sumando. Entonces aquí dice cantidad 1 por 2, $2. Luego 1 por 2, 2 y le va sumando, ya tienes 4. 1 por 2, 2 y le va sumando, ya tienes 6. Y así va realizando toda la operación fila por fila. ¿Cuál es la ventaja de trabajar con las medidas? Las medidas no ocupan memoria, sino ocupan procesador. Entonces, cuando tú llamas recién a la medida, ahí hace el cálculo que tenemos justamente aquí con nuestra función DAX. Pongo aceptar y ya creo mi medida. Y aquí tengo justamente mi medida con el total de venta. Déjenme, le voy a hacer más grande el ancho de la columna. Aquí me dice que el total de la venta, la multiplicación de las filas de cantidad por las filas de precio, y ya sumado me da 5.274. Esto yo debo colocarle también lo que es el formato correspondiente. Entonces yo seleccionando la medida, me voy al formato y lo pongo aquí, mi formato correspondiente.
Yo lo pongo como dólar. Le pueden también ustedes colocar el, colocar cuántos decimales quieren. Como estamos multiplicando enteros, no tengo como 1,5 bicicletas. Entonces aquí simplemente le voy a quitar los decimales, le voy a poner disminuir, le voy a poner que me aparezca de esta manera. Ahora, si yo me regreso a mi Excel, en mi Excel, en mi tabla dinámica, ya me aparece aquí en ventas 3 la medida que yo he creado total de venta. ¿Cómo sé que ya tengo esta medida? Ustedes pueden ver que hay un FX, eso quiere decir que esta es una medida que se ha creado con total de venta. Ya con esto, ustedes ya pueden utilizar esta medida para sus reportes y tablas dinámicas. Si yo no quisiera presentar la cantidad, sino el total de venta, simplemente quito cantidad del área de sumatoria de valores y lo pongo el total de venta. Y tengo aquí mi información. Ya con esto ya podemos crear nosotros justamente nuestros gráficos, nuestras tablas dinámicas, crearlo de manera de un dashboard y ya pueden crear sus reportes. Este es el primer ejercicio. Vamos a hacer otro ejercicio más para que puedan ver todo este flujo de datos. Vamos a hacer nuestro segundo ejercicio. En nuestro segundo ejercicio tenemos nuestras bases de datos, pero en diferentes formatos. Yo tengo aquí mis sucursales de clientes, lo tengo como archivo de texto CSV. Ustedes pueden ver aquí tengo mi data. Esta tengo que yo obtener ahora datos de este CSV. Tengo lo que es mis datos del cliente en lo que es en un, en un archivo de se me perdió el nombre, de Access. Esta es una base de Access y aquí tengo más información, ¿ya? Entonces miren, yo tengo estos dos archivos y estos dos archivos yo tengo que llamarlos, tengo que justamente obtener los datos con Power Query para luego transformarlos, ver si hay alguna relación entre estos dos archivos y luego poder crear justamente un reporte en tablas dinámicas ya utilizando. Es decir, vamos nuevamente a recorrer todo este proceso. Obtener datos de nuestro Access y de nuestro archivo de texto CSV aquí. Luego vamos a transformar estos datos. Luego, si es que es necesario, vamos a modelar, a relacionar las tablas y también vamos a crear medidas para poder hacer cálculos que no tengamos dentro de nuestras tablas y que necesitemos para nuestros reportes y llevarlo a una tabla dinámica en Excel. Aquí ya no estamos, como ustedes ven, trabajando con bases de datos de Excel. Yo voy a trabajar con mi Access y voy a trabajar con este archivo CSV. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Abramos un nuevo libro de Excel, simplemente, déjenme, voy a abrir un nuevo libro de Excel. Me voy a archivo, libro en blanco. Aquí me voy nuevamente a mi pestaña de datos y en mi pestaña de datos ya sabemos en el grupo de obtener, transformar datos, obtener datos.
Voy a ir de un archivo y aquí yo tengo la opción de CSV. Voy a traerme primero mi archivo de texto CSV. ¿Qué es el texto CSV? Simplemente son columnas separadas con punto y coma. Se utiliza mucho dentro de lo que es los trabajos en Cash Management cuando traes información de los bancos. Viene configurados de esa manera. Entonces déjenme lo voy a buscar. Y aquí tengo mis sucursales de clientes CSV. Voy a traer información de este archivito. Está haciendo la conexión este archivo. Y yo puedo ver, mire, hace la conexión, me dice aquí tú tienes tu archivo de texto, sucursales de clientes CSV. Como este CSV tiene el delimitador que separa las columnas en punto y coma, yo veo que está correcto separándome las columnas. Por aquí ya veo alguna novedad. Yo puedo ver aquí que mi código de sucursal y sucursal asociada no están como los títulos de las columnas. Todo esto ya lo vamos a arreglar con Power Query. Y yo voy a dar clic en transformar datos para irme a mi editor de Power Query. Doy clic en transformar datos. Me va a hacer la consulta a mi archivo de texto y ya me he importado esos datos a esta consulta y ya lo puedo ver como una tabla. Entonces yo comienzo a revisar la información, digo, ok, tengo un código de sucursal, tengo mi sucursal asociada. Aquí en estas columnas, en columna 1 y columna 2, en columna 1 debería decir código de sucursal y en columna 2 debería decir sucursal asociada. Yo debo subir lo que tenga en mi fila 1 a títulos de la columna. Power Query tiene esa opción. Y aquí en mi pestaña de inicio, en mi grupo de transformar, me voy a esta opción. Usar la primera fila como encabezado y ya he hecho este cambio. Este paso también ya me aparece aquí en mis pasos. Me dice encabezados promovidos. Listo, he arreglado esta tablita. Ahora voy a hacer, como necesito obtener datos y también de lo que es mi archivo de Access, voy a pasar esto, lo voy a cargar como una conexión y le voy a cargar de una vez al modelo de datos de Power Pivot. Mi pestaña de inicio, le voy a cerrar y cargar en. Me aparece mi panel, le voy a poner crear únicamente la conexión y agregar estos datos al modelo de datos. Recuerden, al poner esta opción, lo que yo hago es esta tabla que yo tengo aquí que era de clientes y de la sucursal, le agrego al modelo de datos ya de Power Pivot. Ya me va a aparecer dentro del Power Pivot. Entonces es importante tenerlo puesto en visto. Pongo aceptar y aquí me aparece sucursales y clientes. Lo crea como conexión y se cargan ya las 6 filas al modelo de datos. Vamos ahora a obtener los datos de nuestro archivo de Access. Igual, mi pestaña de datos, obtener datos. Ahora voy a buscar la opción de una base de datos y busco de una base de datos de Access. Doy clic y aquí veo que tengo mis datos clientes desafío. Lo voy simplemente a dar un clic para que haga la conexión con este archivo de Access. Aquí hace mi conexión con el archivo de Access del Power Query y me indica, me dice, mira, hemos hecho conexión al archivo dato clientes desafío de Access y aquí tú tienes una tabla que es esta tabla de clientes. ¿Ok? ¿Quieres tú obtener los datos de esta tabla de clientes? La marco y nuevamente nos vamos a dar clic aquí a transformar datos. Se nos va a abrir el editor de Power Query y ya tengo mis dos consultas. Tengo la consulta anterior de sucursales de clientes y tengo mi nueva consulta de tablas de clientes. Aquí nosotros vamos revisando la información para ver si está correcta. Podemos ver aquí algo importante. Esta tabla de clientes es mi tabla de transacciones, ¿ya? Y yo necesito tener una conexión, tener un campo clave que es este campo código sucursal para poder llegar a la sucursal asociada. Porque en mi reporte yo quiero sacar cuánta cantidad se ha vendido en cada sucursal. Y ya estoy teniendo aquí problemas con esto. ¿Sí? No puedo yo en este momento eh, relacionar estos, porque aquí en mi tabla clientes yo no tengo este campo código sucursal, pero tengo alguna información referente. Por ejemplo, tengo el ID de bodega,
Y más acá tengo el ID de sucursal. Yo voy a mover simplemente esta columna para que lo puedan ver. Lo voy a poner aquí cerca. Yo tengo estas dos columnas. Estas dos columnas yo podría relacionarlas para, podría combinarlas, más que relacionar, podría combinarlas y podría hacerles cambios para que aquí me aparezca A001, relacionando, combinando el ID bodega con ID sucursal, ¿sí? Para llegar a tener este código de sucursal, el A001. ¿Cómo nosotros podemos hacer esto? Ahí viene nuevamente la herramienta que les presenté anteriormente, que es crear con lo que es el ejemplo. Sí, crear un ejemplo justamente para nosotros poder crear esta columna que me falta, que es con el código de sucursal. ¿Cómo hacemos esto? Simplemente voy a seleccionar estas dos columnas y de bodega y de sucursal, la selecciono. Me voy a mi pestaña transformar en mi editor de Power Query, perdón, agregar columna. Y aquí en agregar columna, a partir de la selección, me aparece aquí esta columna 1. Y aquí lo vamos a poner. Sabemos que es la letra de la bodega, 00 y el ID de sucursal para crear el código de sucursal. Nos ponemos esto como ejemplo. Pongo aquí A, 00, 00 y le pongo el número de la sucursal. Doy un clic abajo para ver si he entendido el ejemplo y veo que me está creando correctamente. Pongo aceptar y ya creo esta columna, agrego esta columna. Aquí ya me aparece esta columna, me aparece con nombre de combinada. Le voy a cambiar el nombre y le voy a poner código sucursal. Ya he creado este campo clave que anteriormente no tenía, el cual me va a permitir relacionar estas dos tablas. Para poder sacar mi reporte por la sucursal asociada, quiero saber la cantidad que se ha vendido. Entonces ahora sí voy a poder justamente hacer esto. Quiero sacar esto, la cantidad de unidades de la compra realizada por la sucursal. Si es que ya hemos hecho estas transformaciones y depuraciones, podríamos nosotros ya llevar esto a exportarle nuestra tabla de clientes al Excel como conexión y agregar al modelo de datos. Entonces, seleccionado aquí mi consulta tabla clientes, me voy a mi pestaña columna a partir de, me voy, perdón, a mi pestaña de inicio. Aquí cerrar y cargar en. Me va a aparecer mi panel y le voy a poner nuevamente, crear únicamente la conexión y agregar estos datos al modelo de datos. Pongo aceptar. En mis conexiones yo ya tenía la sucursal clientes y cargado al modelo. Ahora estoy haciendo lo mismo con la tabla clientes. Ya tengo ya mis dos tablitas y le he agregado esa columna que me faltaba de código de clientes para poder relacionar estas dos conexiones. ¿Cómo hacemos ya esto? Simplemente nos vamos a nuestro Power Pivot. Vamos a ir a nuestro editor de Power Pivot. Damos clic en Power Pivot. En modelo de datos damos clic en administrar. Y aquí ya me aparece cargada mis dos tablas a el Power Pivot. Ya tengo aquí mi tabla de clientes, sucursal y clientes. Vamos revisando nuevamente. Aquí tengo mi código de sucursal. Y aquí en mi tabla de clientes, yo ya también tengo creado mi código de sucursal al final, que va a ser mi campo clave que me permite editar. Igual, revisamos las columnas si están correctamente con el formato. Y yo puedo aquí justamente corregir esta parte de fecha. Esta columna la podría cambiar, la selecciono y le voy a cambiar aquí en mi grupo de formato a una fecha corta. Así vamos revisando. En cambio, en esta parte de compra realizada, como se trata de unidades, yo la dejo sin un valor de moneda. Hacemos ya los cambios necesarios y ahora nos vamos a nuestra pestaña de inicio dentro del editor de Power Pivot y nos vamos a ir a la vista de diagrama. Aquí en la vista de diagrama ya me aparecen mis dos tablitas. Tengo mi tabla sucursales, que es mi tabla de dimensiones, donde tengo atributos que no tengo en mi tabla de cliente. Aquí en mi tabla de cliente me faltaba esta información.
y por eso hemos creado nosotros el código de sucursal. ¿Cómo se van a relacionar estas dos tablas? Justamente por el código de sucursal. Saco la relación, la línea entre el código sucursal de mi tabla sucursales de clientes a mi tabla de clientes. Veo que se crea correctamente la relación de uno a varios, ya, porque aquí en mi tabla de clientes yo puedo haber hecho una transacción varias veces a una sucursal, pero en mi tabla de dimensiones yo solo puedo tener un ID de sucursal. Entonces está creado correctamente. Ahora, ya con esto, puedo llevar a mi tabla dinámica para crear mi reporte. Yo puedo dar un clic aquí en mi pestaña de inicio, en el editor de Power Pivot. Me voy a mi opción de tabla y tabla dinámica. Con esto importo mis datos del Power Pivot al Excel como tabla dinámica. Me va a decir en dónde si es que quiero crear la tabla dinámica en una hoja nueva o una hoja de cálculo existente. Pongámosle en una hoja de cálculo nueva y aquí ya me aparece mi área de mi tabla dinámica. Y yo ya puedo ahora sí, si me voy aquí a mi panel de campos de tabla dinámica, relacionar justamente mis dos tablas para crear el reporte. Yo quería ver por la sucursal asociada cuál fue la compra realizada. Entonces, sucursal asociada, le pongo aquí en mi área de filas, ya lo estoy viendo aquí en mis filas, y en cambio, la compra realizada, yo le pongo en mi área de sumatoria de valores. Si es que no está bien hecha esta relación, esta información no se les va a presentar correctamente. También, desde las tablas dinámicas, ustedes pueden validar las relaciones. Si dan un clic aquí en el área de la tabla dinámica y se van a la pestaña Analizar tabla dinámica, ustedes aquí en el grupo de cálculos tienen relaciones. Dan un clic y les va a aparecer la relación que crearon. Si le dan doble clic, ustedes pueden hasta llegar a editar la relación. Entonces también ustedes podrían desde aquí administrar las relaciones. Pero la idea es que ya lo manejen desde el Power Pivot directamente. Ahora, ya tomando en cuenta que hemos seguido todo este recorrido, hemos obtenido los datos de nuestro SSB, de nuestro archivo de Access. Lo hemos transformado los datos con el fin de que se puedan relacionar estas dos tablas. Luego con Power Pivot hicimos la relación de las tablas. Ahora vamos a crear una medida. Nosotros necesitamos para nuestro reporte tener una medida que nos muestre las ventas quincenales por lo que es las zonas. Entonces, ¿cómo vamos a hacer esto? Vamos a crear una medida. Nos vamos a regresar a nuestro editor de Power Pivot. Me voy a volver a mi vista de datos y ya sabemos que aquí nosotros podemos crear nuestras medidas. Entonces, me voy a ir aquí a mi tabla de clientes. Voy a seleccionar alguna de estas celdas de la parte de abajo. Estas celdas ya sabemos que son separadas para crear las medidas y vamos a crear una medida que me permite sacar el cálculo del total de compras realizadas de la quincena, ¿ya? Esta información eh, yo la quiero sacar, está tomado del 2024 y le quiero sacar déjeme ver, no firmar sobre mayo, junio, julio, de julio. De julio yo le quiero sacar del 1 de julio al 15 de julio. Quiero hacer ese cálculo para saber cuánto ha sido la compra realizada solo en ese periodo de tiempo. Ahí es cuando entran nuevamente nuestras medidas con nuestras funciones DAX. Entonces yo voy a crear simplemente una medida que se va a llamar total quincena, dos puntos, igual. Aquí vamos a utilizar otra función DAX que se llama calculate. Simplemente a este momento quiero que ustedes vean todas estas herramientas que nomás pueden hacer en el flujo de trabajo de Excel y dentro de esto está la creación de medidas. Entonces aquí lo vamos a hacer calculate, muy bien. Voy a ponerle aquí simplemente un Shift Enter para trabajar en la fila de más abajo. Déjenme, le abro más a mi barrita de fórmulas. Ya, me he bajado aquí una liñita. Voy a ponerle el Tab. Aquí vamos a utilizar el cálculo. Te pide una expresión. ¿Qué quiero yo hacer con esta expresión? Yo quiero sumar todo
lo que está en mi columna de compra realizada de mi tabla clientes. Entonces vamos a utilizar otra función DAS que se llama sum, ¿ya? Aquí le voy a poner sum, abro paréntesis. ¿Qué columna quiero yo sumar? Yo quiero sumar de clientes, quiero que se sume todo lo que es compra realizada. Debe quedar de esta manera. Ahí tengo la parte de mi expresión. Pongo punto y coma, doy Shift Enter y ahora estoy en mi parte de filtro. Mi función calculate me permite hacer una expresión, una operación y luego poder colocarle un filtro para que de esos datos que me está realizando el cálculo, me filtre según un criterio. Mi criterio es una fecha. Entonces vamos a utilizar otra función que se llama DayBetween, que me permite justamente poner un rango de fechas. El DayBetween tiene el primer argumento fechas. Yo debo poner una columna que trabaje con fechas. Entonces aquí yo tengo de mi tabla clientes, yo tengo justamente la fecha. Aquí estoy en mi primer argumento de fechas. Y luego tienes una fecha inicial que es el start date y el end date que es la fecha final. Para poner esto, yo en cambio voy a utilizar mi función date. Aquí le voy a poner date y vamos a poner la fecha inicial. Esta función date justamente me permite poner una fecha con esta estructura, año, mes y día. Se puede poner directamente la fecha así, si lo ponen entre comillas, pero a mí se me hace más fácil por la estructura manejarlo con mi función date. Entonces aquí voy a poner del 2024, ya el año. El mes es el 7, estamos en julio. Y el día el primero. Desde ahí va a iniciar. Punto y coma. Me bajo una fila más. Y aquí en cambio voy a poner el de finalización, la fecha final, ¿no es cierto? Voy a poner 2024 en cambio del mes 7, pero del 15. Como era la quincena de julio que yo quiero hacer el cálculo, debe quedar de esta manera. De ahí ya simplemente voy cerrando los paréntesis y ya tengo creada mi cálculo de la quincena. Déjenme ver si puedo hacerle más grande esto, creo que no. Pero miren, aquí está todo el cálculo. Entonces, la idea de que ustedes manejen este flujo de datos en Excel es que ustedes también adquieran los conocimientos necesarios en estas herramientas, ¿no? Estamos viendo por encima lo que es Power Query para que vean cómo se puede hacer la obtención de datos, transformaciones. Estamos viendo también la parte de modelar tablas igual, de una manera de principios, de fundamentos. Y también estamos viendo la creación de medidas. Entonces, todos estos justamente, si es que ustedes van a enfocarse en lo que es análisis de datos, en la que es crear reportería con los datos que tengan, es súper importante que ustedes vayan profundizando en los conocimientos de Power Query, Power Pivot y también si van a presentar sus reportes como tablas dinámicas y gráficos dinámicos, también. Vamos a completarle este ejercicio. Ya tenemos creados aquí nuestra medida, que es la total quincena. Simplemente en este total quincena le vamos a poner igual el formato de que sea... Ah, no, esta es unidad, esto está bien aquí que aparezca 10.500. Déjenme ver, voy a revisar nuevamente mi formulita. Tabla 7 del 15, 7.1. Sí, está correcto, ¿no? Aquí está toda nuestra función DAG. Ahora, ustedes saben que esta función DAG, si me regreso al Excel, ya me aparece mi medida, ¿no? Aquí en tabla de clientes, ustedes van a aparecerles ya la medida de total quincena. Y esto ya pueden ustedes utilizarlo. Lo voy a arrastrar aquí. Y miren, aquí ya tienen ustedes justamente la información. Los únicos que han vendido en la quincena es la zona norte y la zona sur con estos valores, con 100 y 10.400. Entonces ahí ya han sacado, han creado una medida calculada. Bueno, esto es justamente referente a este curso en el cual queríamos presentarles el tema de los flujos de datos en Excel.